Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos con la versión mejorada, aunque no lo parezca. Realmente sí. Lo cual hace que tengan más vergüenza aún, porque ahora se ve más la cámara. Y claro, debería haber tirado por otro lado, que hay menos gente, pero bueno, haremos lo que se pueda. La magia de la edición. Vale, pues voy a hablar sobre el síndrome del impostor, ¿no? Siguiendo un poquito con la dinámica de la autoridad, que ya tuvimos unos cuantos vídeos. Me parece interesante seguir con el tema del síndrome del impostor. Yo creo que es algo que afecta a bastantes personas, a mí desde luego. Y es interesante, ¿no? Siempre, bueno, hablar un poquito sobre, venga, vente para acá, sobre qué es, cómo se enfrenta, bueno, pues lo difícil que puede llegar a ser enfrentarse al síndrome del impostor, por qué lo sufrimos muchas veces, o qué sentido tiene, qué sentido no tiene. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de mi caso, en lo que yo he sufrido, o en lo que yo sufrí, o cómo superé, o de dónde me surgió a mí el síndrome del impostor, sobre todo en el aspecto profesional, ¿no? Porque a día de hoy podría decir que lo he superado en el ámbito profesional, en mi trabajo puramente, estrictamente hablando. Creo que está superado, pero evidentemente ha venido después de mucho tiempo no voy a decir de sufrir, pero bueno, de pasarlo un poco mal, ¿no? Con el tema del síndrome del impostor. Me gustaría empezar con una frase lapidaria que circula mucho por redes, no sé si tiene un origen exacto o no, que es esa de muy relacionada con el síndrome del impostor, ¿no? Que te dice, ¿eres vago o eres procrastinador? ¿Te gusta hacer el perezoso? ¿Te gusta procrastinar? ¿O a ti lo que te pasa es que has sido un niño genio toda la vida y ahora te aterra el hecho de enfrentarte a que no hagas las cosas bien, o a que te salga algo mal y que no esté perfecto y la gente descubra que eres un fraude, ¿no? Entonces hay como que se relacionan muchos términos, muchos conceptos, por supuesto el síndrome del impostor, el perfeccionismo también se puede ver muy involucrado en todo esto, la procrastinación, que es un síntoma claro del síndrome del impostor y del perfeccionismo. Procrastinar normalmente no se da por sí mismo, quiero decir, puede ser una persona procrastinadora, pero en la mayoría de los casos, a menos que te pares 5 minutos a pensar el caso concreto, lo que está sucediendo es que te estás evitando la posibilidad de fracasar, ¿no? La posibilidad de fallar. Y esa frase yo cuando la leí hace ya un tiempo, fue lapidaria realmente para mí. Fue lapidaria para mí porque me siento muy identificado. No es que yo haya sido un niño genio superdotado ni nada por el estilo. Yo he sacado, bueno, a nivel académico todo me ha ido bastante bien, he sacado buenas notas y tal, tampoco una locura, pero bueno, siempre me ha ido bien, curso por año, el colegio, el instituto, la universidad, y luego en mi línea profesional, vamos a decir principal, no realmente es la única que hay, pero bueno, también me ha ido todo bastante bien, ¿no? Y ahí es donde fue surgiendo el síndrome del impostor. En mi caso, además, pues yo digamos que venía recomendado, por así decirlo, de mi padre, que tenía mucha fama en el sector en el que yo trabajo y demás, todo el mundo lo conocía, y ahí es donde a mí me pega bien fuerte el síndrome del impostor, ¿no? Y empiezo a pensar pues que las cosas, o que la gente piensa que soy una eminencia, tampoco, no creo que nadie piense que soy una eminencia, pero sí que siento, y de hecho a día de hoy también me sigue pasando, que la gente piensa que soy mucho mejor de lo que realmente soy, ¿no? Y sobre todo en las fases tempranas de mi vida profesional empiezo pues a sentir como un poco de ansiedad, porque percibo que la gente espera mucho de mí, espera que profesionalmente yo sea algo que creo que no soy, que dé unos resultados que creo que están lejos de mis capacidades, y ahí es donde empiezo a sentir fuerte el síndrome del impostor, ¿no? A asignarle a la suerte o a condiciones externas mis éxitos, o empiezo a menospreciar empiezo a menospreciar de alguna forma mis éxitos, ¿no? Cuando la gente me elogia por algo, pues yo pienso que, bueno, que tampoco es para tanto, que tampoco he hecho nada del otro mundo y que no hay realmente motivos por los cuales felicitarme, ¿no? Tanto. ¿Qué? Entonces eso a mí me dura bastante tiempo, podríamos decir, años, considerables años,
hasta que poco a poco pues eso va desapareciendo, ¿no? Ya empiezo pues lo estoy resumiendo mucho, evidentemente durante ese tiempo me hago sobreesfuerzo, trabajo más horas de las necesarias, todo como intentando proteger esa farsa, ¿no? Que se había creado, que realmente yo no la había creado, se había creado un poco sola, un poco por, como digo, mis antecedentes o mi predecesor, en este caso mi padre. Yo no creo que nunca fomentase esa fama, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la tenía, me agobiaba, me angustiaba un poco y no consentía, supongo que por el haber recibido palmaditas en la espalda toda la vida y haber que me hayan dicho siempre lo listo que era y lo inteligente que era y lo bien que se me daba todo, pues no concebía que yo hiciese algo mal, ¿no? No concebía enfrentarme al fracaso de hacer las cosas mal. Y en cierto modo a día de hoy me sigue pasando. Bueno, en cierto modo no, en muchos modos me sigue pasando bastante, ¿no? Creo que no termino de estar preparado para el fracaso y ahí es donde surge la procrastinación muchas veces, ¿no? Otras tantas no, no nos engañemos, otras tantas es simplemente que tengo que hacer un trabajo y no lo hago porque no me apetece y prefiero estar viendo YouTube, y no se trata de que lo vaya a hacer bien o mal, se trata de que tengo que hacer una cosa que he hecho 200 veces, no me apetece y no lo hago, y es pura procrastinación. No pensemos aquí, no, es que pobrecito que, bueno, estoy hablando de mí mismo, pero que cada uno se puede aplicar a su propio cuento, que seguro que corresponde, ¿no? Hay que ser muy sincero con uno mismo, no tiene sentido ni mentirse ni engañarse a uno mismo, y cuando se analizan este tipo de situaciones no vamos a ser hipócritas, no vamos a decir, ay pobrecito, es que procrastina porque tiene síndrome del impostor o porque tiene síndrome del niño genio. No, en algunas ocasiones sí, sobre todo, ahora lo comentaré, sobre todo en las relacionadas con nuevos proyectos, nuevas tareas, que también estuve hablando en los vídeos anteriores, pero en muchas otras no, es procrastinación dura, pura y sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y ya está, y no nos podemos tampoco autoengañar. Pero yo considero que esa procrastinación no es tan preocupante, quiero decir. Evidentemente, si estás dejando de trabajar, si estás dejando de cumplir con tus responsabilidades durante mucho tiempo prolongado por procrastinar, pues sí, tienes un problema. Pero si es algo puntual, es algo que tienes controlado, es algo que, bueno, procrastinas un poco de vez en cuando y ya está, a mí no me preocupa. La procrastinación que a mí sí que me preocupa, porque en cierto modo te limita. La procrastinación que a mí siempre me preocupa es la que te limita o te aleja de nuevos proyectos, ¿no? ¿Qué me refiero? Yo quiero subir contenidos a redes, o quiero hacer un videojuego, quiero hacer un proyecto, una aplicación nueva, lo que sea, y no lo hago. Empiezo con mucha ilusión, porque la ilusión y la motivación, esto no lo he reflexionado mucho, lo voy a lanzar ahí, pero creo que la motivación es como el mayor problema de los proyectos, ¿no? El mayor riesgo, la motivación, porque muchas veces dependemos enteramente en esa motivación y no depositamos nada de esfuerzo y de trabajo duro, ¿no? Y de constancia. Vamos, venga, vamos. Entonces, cuando se te acaba la motivación, se acabó. Unido a esa procrastinación por miedo a que me salga mal, ¿no? Supongo que cuando empiezo algo me obsesiono con que tiene que ser perfecto, o me obsesiono con que las cosas, con lo que estoy haciendo, sea lo suficientemente bueno, y me obsesiono con que con que lo que estoy haciendo no sirve, que lo que estoy haciendo es una mierda, que ya hay otra gente que lo hace mejor. Esto también lo comenté en el vídeo anterior, y de hecho con esto casi me vuelve a pasar. De hecho, estoy grabando ahora mismo prácticamente autoforzado, autoobligado, porque tengo un momento de decir, ahora voy a coger la cámara, me voy a poner a grabarme por la calle, con lo incómodo que me siento, que creo que me está escuchando todo el mundo, que no me gusta realmente. O sea, hasta que no estoy en un sitio tranquilo y sé que no me está escuchando nadie, no estoy cómodo y no hablo con comodidad. Y me he parado y he dicho, ¿qué te pasa? Venga, vamos. Me he parado y he dicho, tío, para adelante, ¿sabes? No me puedo volver a rendir, y menos tan pronto. Aquí estamos otra vez. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta el barro este o qué? Nada, hijo. Perro más delicadito. Entonces, respecto al síndrome del impostor, pues lo que estaba comentando, ¿no? En mi caso lo sufrí en mi entorno profesional, lo sigo sufriendo en mis proyectos personales. Bueno, creo que la gente tiene un concepto de mí equivocado muchas veces. Yo soy muy consciente de mis capacidades, yo soy muy consciente de lo que soy y no soy capaz de hacer. Creo que es una de mis virtudes, precisamente, el tener un conocimiento, ¿cómo decirlo?
una autopercepción bien definida, que igual muchas veces tiro por lo bajo, porque tengo una autopercepción bastante cercana a la realidad, aunque con tendencias negativas, con tendencias pesimistas, ¿no? Por así decirlo, en el sentido de que sí que es posible que me autoperciba un poquito peor de lo que en realidad soy, ¿no? En ese sentido sí creo que tengo que trabajar un poco más, pero en términos generales creo que soy bastante consciente de lo que sé hacer, de lo que no sé hacer y de lo que puedo llegar a hacer y de lo que no. Por ejemplo, sé que tengo dotes creativas, pero hasta cierto punto no me puedo poner a dibujar libremente o a diseñar cosas o tal, porque no soy capaz. Sí creo que puedo aprender, pero que evidentemente llevará tiempo, y a la vez soy consciente de que no tengo la constancia suficiente como para llegar a aprender. Es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Muchas veces quiero hacer algo, quiero aprender algo, y sinceramente, sencillamente no me arranco porque sé que no tengo la constancia suficiente. Solo he tenido constancia en mi vida para 3 cosas, 4 podríamos decir. Relaciones personales, tanto de pareja como de amigos. Soy bastante constante en ese tema, en el sentido de que, pues conozco mucha gente que pasa de responder, pasa de estar ahí, pasa de currárselo, pasa de sacrificarse, pasa de tal. Venga, vamos. Estudio, siempre he sido súper constante hasta que ya dejé de estudiar. Trabajo, profesionalmente también he sido bastante constante. Y en el deporte podríamos decir que he sido constante, especialmente con el jiu-jitsu. Llevo ya unos cuantos años sin dejarlo, un logro. Pero bueno, en términos generales, no es que lleve toda la vida haciendo deporte sin parar, pero sí que he sido bastante constante, y en el cómputo global sí puedo decir que llevo toda la vida haciendo deporte. He tenido mis parones, mis rachas, evidentemente. Eso, cógete un palo, venga, vámonos. ¿Te crees que podemos ir así por la calle? No he tenido mis parones y mis rachas con el deporte, pero también he sido bastante constante. Con todo lo demás, cero constancia. Quieto. Con todo lo demás, cero constancia. Proyectos personales, cero constancia. Desarrollo de videojuegos, que yo antes desarrollaba videojuegos, cero constancia. Nada. Escritura, que antes escribía, tampoco, cero. Y he reflexionado mucho sobre esto, lo he pensado mucho, el por qué no tengo constancia, y precisamente es algo contra lo que estoy luchando con estos vídeos, ¿no? Con estas grabaciones, o con este formato, con este Instagram, o con este lo que sea. A ver, la zona de la muerte otra vez. Porque quiero luchar contra eso, quiero que eso se acabe. Quiero tener la capacidad de querer hacer algo y hacerlo. Y en cierto modo está relacionado con lo que comentaba en el vídeo anterior de la autoridad, de que muchas veces no me siento con la autoridad para hacer algo. ¿Quién soy yo para hacer tal cosa? Pero diría que el mayor porcentaje, o el principal motivo por el que acaba todo fracasando, es por la finalidad, ¿no? Suelo ser bastante pragmático, podría decirse, y suelo pensar bastante en el porqué de hacer algo. ¿Para qué? ¿Qué estoy persiguiendo, por ejemplo, con estos vídeos? ¿Cuál es el objetivo, no? Con estos vídeos, de hecho, está bastante claro que el objetivo es superar miedos, superar barreras, salir de mi zona de confort, grabarme por la calle y que no me importe, perder la vergüenza a subir contenido a redes, aprender un poquito sobre redes sociales. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces es como que está más claro. Hay un propósito mucho más enfocado en el medio, en el viaje, y no en el destino, ¿no? Pero con otro tipo de proyectos, por ejemplo, hacer una aplicación, un sistema web para intentar venderlo, intentar comercializarlo, hacer un videojuego, pues para que la gente lo juegue, intentar venderlo, intentar comercializarlo, escribir un libro, por ejemplo, ¿no? O una novela, o un relato, lo que sea. Cuando empiezo esos proyectos, ese tipo de proyectos, rápidamente, rápidamente me posiciono, o rápidamente me paro a pensar en el objetivo. No pienso en el proceso, no pienso en disfrutar de la escritura, de la investigación, del aprendizaje. Por ejemplo, si estoy haciendo un videojuego, si estoy haciendo un proyecto de programación, un proyecto informático, si estoy escribiendo, en la investigación y todo lo que puedo aprender mientras me preparo para escribirlo, mientras lo estoy escribiendo. No me paro a pensar en
en el disfrute, en la satisfacción de hacer una pequeña cosa dentro de ese proyecto bien hecha y que me guste como quede. Me come mucho la prisa, quiero que las cosas estén hechas cuanto antes mejor. Todo un poco derivado de esa mentalidad resultista, ¿no? De estar todo el rato pensando en cuando esto esté hecho, ¿no? Por ejemplo, un caso real mío, muy ridículo. Venga, vamos por aquí, que habrá poca gente. Por aquí. Un caso real muy ridículo mío puede ser, de hecho fue, videojuegos, ¿no? O libros, da igual, ambos son reales. Intentar crear un videojuego, intentar crear una novela o un relato más largo. ¿No? Me pongo a escribir o me pongo a desarrollar el juego y al principio, pues lo que decía antes, súper motivado, súper contento, y en cuanto se acaba la motivación empiezan las dudas, ¿no? Empieza el autosaboteo. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Esto quién lo va a jugar? ¿Esto quién lo va a leer? Nadie. ¿Quién va a leer esto? Y automáticamente me sitúo en el momento en el que ya está creado, ¿no? Vale, y cuando ya esté el libro escrito, cuando ya esté el videojuego creado, ¿qué hago? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo hago que esto llegue hasta las personas, ¿no? ¿Cómo hago que esto le interese? Y cuando llegue a las personas, ¿a quién le va a interesar? ¿Quién va a interesarle? ¿Qué va a interesarle a nadie? El libro de un random, de una persona que es totalmente anónima, sin ningún tipo de background, sin ningún tipo de padrino, de nada. Es inviable, es imposible que alguien quiera leerlo, que alguien quiera jugarlo. Y ahí un poco me voy mermando, ¿no? Eso sumado a la procrastinación, sumado a el síndrome del impostor, que empiezo a pensar pues que realmente no soy tan bueno, no sirvo lo suficiente para hacer lo que estoy haciendo. Bueno, todo eso me machaca y acaba minando mi constancia, acaba minando todas las probabilidades de éxito y acabo abandonando el proyecto. También se me suma con que empiezo a cuestionar muy mucho la viabilidad y la calidad de la idea, ¿no? Por ejemplo, si es una historia, un libro, la calidad del argumento. Bueno, por supuesto del argumento y de la escritura en sí, ¿no? De la narración. Si es un videojuego, la calidad de la idea, de las mecánicas. De repente lo que me parecía una idea brillante se convierte en una absoluta mierda, ¿no? Y me pasa con todo, con absolutamente todo. El Jiu-Jitsu, por ejemplo, bueno, yo creo que me he mantenido tan constante a lo largo de los años por las personas con las que entreno, ¿no? Los amigos que haces por el camino, el entrenador, por supuesto, el club, podríamos decir, que es lo que hace que sigas teniendo ganas de evadirte, ¿no? Y antes que hacer cualquier otro deporte, pues prefieres volver al tatami para verte con esas personas y lo que te acaba trayendo una y otra vez al tatami. Pero es un poco más de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué tanto sacrificio? Es un deporte muy sacrificado, muy jodido y muy desagradecido, joder, que no me salía. Y aún así acabo volviendo, pero me pasaba lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a entrenar los días de lluvia, los días de calor? ¿Para qué voy a entrenar? ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué pretendo? Voy a ser campeón del mundo. Que esa es otra. Cuando hago algo es como que tengo que ser el mejor del mundo. Yo no puedo practicar Jiu-Jitsu y ya está, ¿sabes? Yo no puedo aprender a programar un poquito. Yo no puedo aprender a utilizar una herramienta. No, yo tengo que ser el mejor. Porque si no voy a ser... O la guitarra mismamente. También he empezado a aprender a tocar la guitarra 50.000 millones de veces. Y bueno, cada vez aprendo un poquito más. Venga, vamos. Venga. Cada vez aprendo un poquito más que la vez anterior, pero no tengo constancia. Supongo que porque nadie tira de mí y porque no hay una obligación y una responsabilidad detrás, ¿no? Bueno, con el Jiu-Jitsu tampoco, pero bueno, sí, de ahí sí que tiran de mí un poco. Pero es como que si no voy a ser el mejor, si no voy a poder ganarme la vida con ello, si no voy a poder sacarle ningún tipo de rédito, me desmotivo. Y me rindo ante las dificultades. Es así de duro y así de real. Es vergonzoso admitirlo de alguna forma, pero es la realidad. Me rindo ante las dificultades que me presentan este tipo de proyectos. Porque si fuera fácil y satisfactorio, pues imagina que estaría todos los días tocando un poquito la guitarra, todos los días dedicándome a los proyectos, pero ante la mínima dificultad que aparece, que bueno, aprender a tocar la guitarra aparece bastante pronto, y en proyectos personales tecnológicos pues también, porque la tecnología tiene su complejidad, por muy ingeniero que seas o por muy experto que seas en tecnología, al final, de hecho la gracia es esa, ¿no? Enfrentarte a retos tecnológicos que nunca hayas visto. Hay gente por aquí. Entonces ante la primera dificultad pues ya
uno se rinde, ¿no? Se suma con que el tiempo que le puedes dedicar es menor, no es lo mismo 8 horas diarias de trabajo. Venga, vamos. Después de dedicarle 8 horas al curro diarias, pues el tiempo que te queda disponible es muy poco, ¿no? Si encima haces deporte, vas a entrenar, la casa, la compra, bueno, lo de siempre, ¿no? El tiempo que te queda para tus hobbies o para tus proyectos personales es muy poco. Gracias a ese poco tiempo que pasas dedicándole, encima estás resolviendo problemas y no avanzas porque no sabes cómo avanzar, porque es un problema y tienes que resolverlo. Joder, pues es muy frustrante y eso hace que termine mucho la moral y que acabes perdiendo esa fuerza, ¿no? Y esa constancia. En fin, creo que me he ido un poco de la temática principal, que es el síndrome del impostor. Bueno, supongo que en la sociedad de hoy día todos acabamos de cierta forma padeciendo este síndrome del impostor. Es muy gracioso porque lo típico, ¿no? Que se piensa que cuanto más reflexivo se es, más convencido está uno de que no tiene absolutamente idea de nada, y las personas que son menos reflexivas o que tienen otro tipo de síndrome tienden a sobrevalorar sus cualidades, ¿no? Que también hay muchas personas así. No sé si los envidio o no, supongo que no. Entiendo que la forma de empujar y de mejorar continuamente es esta, o tal vez no, tal vez cuando sobrevaloras tus habilidades no tienes miedo al fracaso, te lanzas, empiezas a hacer las cosas y vas aprendiendo con mucho más dinamismo, mucha más flexibilidad. Es posible, no lo sé. El caso es que yo estoy aquí intentando luchar realmente no contra el síndrome del impostor, porque creo que sencillamente no es posible. En mi caso, al menos, no me veo capacitado a luchar contra el síndrome del impostor. Creo que eso me va a seguir toda la vida cuando intente explorar áreas nuevas, porque además creo que es natural, quiero decir. A mí se me ha ido el síndrome del impostor en el ámbito profesional cuando con los años he ido aprendiendo, con los años he ido soltándome, con los años he ido viendo mis capacidades, he ido retándome y probándome a mí mismo. Y la propia vida me da la lección, pero parece que me niego a verlo, ¿no? Supongo que a todos nos pasa. Es cuestión de iterar, es cuestión de probar y es cuestión de seguir intentándolo. Además, esto es muy curioso porque seguro que nos pasa a muchas personas, a todos probablemente, y es que permitimos darles consejos a los demás, pero no nos los aplicamos a nosotros, ¿no? Recientemente no, prácticamente todos los días de mi vida, ¿no? Porque trabajo con un equipo de personas que están a mi cargo, que están aprendiendo, gente en práctica, becarios, tal, y prácticamente todos los días de mi vida consisten en decirles que no se preocupen, que no pasa nada, que no sepan hacer algo, que nadie nace aprendiendo, o sea, que nadie nace sabiendo, que necesitan tiempo, que necesitan experiencia a fin de cuentas. E iterar, probar y fallar, equivocarse, volverlo a intentar, y que poco a poco irán construyendo su confianza, irán construyendo sus conocimientos y su experiencia, y que se convertirán en verdaderos profesionales, porque además estoy plenamente convencido de que así será, igual que lo es con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. El joven aprendiz artesano, el día 1 no sabe nada y a los 10 años o incluso antes es todo un experto, ¿no? Y es así con todas las profesiones y con todas las materias. Tendemos a querer saber hacer las cosas desde el día 1, tendemos a querer saber hacerlo todo perfectamente. Supongo que conforme más viejo se es, peor, porque como que a uno le cuesta asumir que con 30 palos, 40 palos, 50 palos o los que sean, hay algo que no se sabe, ¿no? Lo típico de la prepotencia de los jóvenes, yo creo en realidad que viene más de los viejos, ¿no? Cuesta mucho trabajo meterse en un gimnasio nuevo con 50 años sin haber hecho nunca deporte y tener que aprender un arte marcial, por ejemplo, con chavales de 15 o 18 años. Hay que tener muchos huevos para hacer eso. También hay que tener muchos huevos para, después de toda una vida dedicada a una profesión, cambiar de sector, reciclarse, asumir que no se sabe y ponerse a las órdenes y al mando de una persona 10 años más joven o 20 años más joven. También creo que hay que tener mucho valor y mucho coraje para eso. Y es difícil, pero también es normal y lógico. Te voy a soltar, espero que no mueras. Es difícil, pero es normal y es lógico. Si el día 1 tú no sabías programar, por ejemplo, porque el día 1
que intentas emprender en algo quieres saber? ¿Por qué el día 1 que intentas modelar con arcilla quieres hacerlo perfecto? No lo vas a hacer perfecto. Está claro que no lo vas a hacer perfecto, seguro, 100%. ¿Por qué esperas que el primer día que estás subiendo contenidos a redes ya de repente te sigan 2000 personas? Es absurdo y además no tiene sentido, ni es necesario tampoco. Y todo vuelve otra vez, es como un círculo, ¿no? En el que todo vuelve de nuevo a lo que comentábamos antes del proceso, de disfrutar del proceso y no centrarse en el destino. Al final, si tú estás empezando a subir contenido a redes porque lo que quieres es ganarte la vida con ello, ganar dinero, tener muchísimos seguidores, etcétera, etcétera, es normal que te frustres el día 1, porque no estás pensando en el camino, estás pensando en el resultado final y tú ya quieres ese resultado. Además, creo que la cultura actual, el cine, Hollywood, los libros, las series, todo, nos han acostumbrado a no valorar lo suficiente ese proceso. Siempre es lo típico de una película, que creo que esto lo decía Lucio en El Camino del Éxito, puede ser, que se chasquean los dedos o que pasa una secuencia a toda velocidad y de repente ya hemos llegado al resultado, ¿no? Han pasado un lapso de años y el protagonista ya es un experto, el protagonista ya es un crack y vence y gana, ¿no? Y puede ser una tontería, pero yo creo que eso de alguna forma ha minado la moral de la sociedad occidental, al menos, o al menos la mía, y hace que quiera el resultado antes de ayer. Yo empiezo algo y quiero ver los resultados ya, y eso es un problema. Definitivamente es un problema, porque la vida no funciona así. Se necesita constancia, se necesita ganas, se necesita motivación y se necesita mucho esfuerzo e iterar. Y además me hace gracia porque es la metodología que yo personalmente utilizo día a día en el trabajo. Es decir, mi forma de trabajar se basa en la iteración. Yo saco una versión aplicado a todo, en este caso a proyectos software, pero también podría aplicar a los chavales de práctica, podría aplicar a compañeros, podría aplicar a mi propia versión personal, ¿no? Tú haces una primera versión. Además es un dicho muy popular en el desarrollo software: primero haz que funcione, luego hazlo bonito y luego hazlo rápido. Y es básicamente la filosofía de iterar y trabajar en iteraciones. Y para mí tiene mucho sentido en el ámbito profesional, lo aplico, como digo, diariamente, funciona, está demostrado que funciona. Me permito hacerlo, es decir, me permito sacar esa primera versión en el ámbito profesional. Recalco esto porque estamos hablando de que cobro por ello, que mi empresa cobra al cliente por ello, y estamos hablando de que sacamos primeras versiones sin terminar, que no son perfectas y que funcionan, pero no son ni de lejos la versión definitiva y la esperada. Y no pasa nada, nadie se lleva las manos a la cabeza. Yo no me llevo las manos a la cabeza, mis compañeros no se llevan las manos a la cabeza, el cliente no se lleva las manos a la cabeza, ni mi jefe, porque es lo normal, porque funciona y lo tenemos más que demostrado. Sin embargo, en mi vida personal no me lo permito. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo permito? ¿Por qué no me permito sacar una primera versión de mi videojuego que funcione, aunque sea feo y no esté optimizado? ¿Por qué no? ¿Por qué no me permito terminar una primera versión de un libro y luego ir ajustándola, editándola, modificándola, mejorándola? ¿Por qué no me permito empezar a subir contenido a redes? Sal de ahí, ven. ¿Por qué no me permito empezar a subir contenido a redes, aunque sea así, mal grabado, como los primeros vídeos, con mal audio, con muchas divagaciones, como todavía este vídeo, ¿no? Porque no me lo preparo, no hay un guión, no hay nada, no tengo los pensamientos bien asentados en la cabeza, simplemente salgo a la calle con Coquito, ¿verdad? Y nos ponemos a grabar. ¿Por qué no me iba a permitir eso? Y con el tiempo, pues lo iré mejorando. Probablemente dentro de 2 meses o 3 meses, si sigo haciendo esto, si consigo seguir haciendo esto o cualquier otra cosa parecida, las cosas cambien y todo sea mucho mejor. Coco. Probablemente los vídeos estén mejor guionizados, probablemente tengan una estructura mejor, las miniaturas a lo mejor, hay miniaturas, a lo mejor empiezan a existir las miniaturas que ahora mismo no existen, a lo mejor los vídeos son más entretenidos, a lo mejor la edición es mejor. De eso se trata, de aprender, se trata de lanzarse a la piscina e ir iterando, ver qué funciona, qué no funciona, qué atrae más visitas, qué atrae menos visitas, y no por el hecho de que yo quiera, no por el hecho de que yo quiera ser famoso ni atraer 1 millón de visitas. Ya dije que no iba a seguir a nadie con la cuenta y así es y así va a ser. Mi objetivo no es acumular seguidores. Hombre, me gustaría acumular seguidores a los que les interese. Ven, que están mirando mucho para allá y no me fíes. A los que les interese lo que digo.
de alguna forma, ¿no? O que se sientan identificados, o bueno, que les guste el formato, o lo que sea. Pero todo eso llegará. Yo estoy convencido de que llegará si sigo trabajando en esta línea y si sigo manteniéndome constante con el formato o con la cuenta, ¿no? Puedo cambiar el formato, no sé, puedo probar varias cosas, esa es la gracia. La pregunta del millón es: ¿por qué me permito iterar en el trabajo y no me lo permito en mis proyectos personales? Supongo, pues, que lo tenemos enseñado para que no se baje de la acera y ahora no quiere ir por la carretera. Venga, vamos. Ahora si quieres ir, me cago en tu vida. Supongo, como decía, que en mi cerebro, de alguna forma, cuando hago... Ay, Dios mío. Cuando hago algún proyecto personal, tengo en la mente, venga, vamos, o tengo la creencia de que el tren solo pasa una vez, como que si a la primera no sale perfecto, si a la primera... Tío, no podemos pararnos en cada árbol, de verdad. Como que si a la primera no sale perfecto, o si a la primera no engancho, o si a la primera no es un pelotazo, ¿te ven? Como que ya es tarde, ¿no? Como que la oportunidad está perdida y se acabó. No hay forma de resarcirse o redimirse, no sé cuál es la palabra. Y es una gilipollez como un templo. Supongo que habrá casos para los que, bueno, a lo mejor aplica, ¿no? A lo mejor hay casos en los que efectivamente el primer impacto es importante. Pero aún así, estoy últimamente dándole vueltas con este proyecto, con el de los vídeos y con algún otro que tenemos en marcha. Le estoy dando muchas vueltas y definitivamente, después de la mucha o poca experiencia que tengo, no sé si es mucha o poca, probablemente poca, creo que el principal, lo más importante es la constancia, y lo más importante es mantenerte en el tiempo. Cuando ves a empresas, artistas o cualquier tipo de profesional en la tele, por supuesto los hay emergentes que pegan un pelotazo, pero al final ninguno, o sea, nadie empieza un proyecto con el objetivo de pegar un pelotazo y fuera, ¿no? Bueno, a menos que sea un pelotazo de muchos millones, pero en principio todo el mundo quiere mantenerse en el tiempo. Y supongo que la clave es la constancia, montártelo bien, lo suficientemente bien como para que te permita vivir y mantenerte, y luego ser constante. Y es así de sencillo y así de difícil. Trabajar y ya está. Así que bueno, creo que no me queda mucho más que aportar sobre este tema del síndrome del impostor, aunque bueno, hemos hablado prácticamente de todo menos del síndrome del impostor. Habrá que seguir luchando contra él, habrá que seguir intentando optimizar los procesos, habrá que seguir intentando tomar conciencia y no rendirse. Joder, que quien algo quiere, algo le cuesta, y las cosas no van a venir del cielo, y hay que esforzarse, hay que intentarlo con ganas. Venga, vamos, con ganas, con motivación, pero no se puede parar. Hay que estar un día, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y hacerlo con toda la ilusión del mundo. La pregunta aquí normalmente es: ¿y qué pasa si se va la ilusión? ¿Significa que ya no queremos hacer eso? ¿En qué momento? ¿Qué te pasa? Venga, vamos. ¿En qué momento sabemos que ya tenemos que parar? Bueno, pues la verdad es que es preocupante, porque supongo que es el momento en el que el hobby se convierte en trabajo. Se obsesiona mirando para atrás y me pones de los nervios. Supongo que es el momento en el que el hobby se convierte en trabajo. Cuando no te apetece nada, y aún así tienes que hacerlo, o aún así... para los cristales. O aún así tienes que hacerlo, ¿no? Depende, no sé, es complicado, porque ahí volvemos un poco a la dicotomía entre disfrutar del camino o disfrutar del destino. Supongo, y esto es una reflexión que estoy haciendo ahora mismo aquí en directo, supongo
que de alguna forma lo que hay que tener es un equilibrio entre ambas. No se trata solo de disfrutar el destino, ni se trata solo de ambicionar, no se trata solo de disfrutar el camino, ni se trata solo de ambicionar el destino. Imagino que hay que encontrar el equilibrio de manera que disfrutes el camino lo máximo posible y la mayor cantidad de tiempo posible, pero que aún así ambiciones el destino lo suficiente para que no te obsesiones o para que no se coma todo ese porcentaje de motivación, pero te mantenga a flote los días que el camino se te están haciendo duros. Bueno, puede ser una buena reflexión. Creo que con esto termino. Segundo vídeo, no sabemos si habrá tercero. Coquito, ven. Esperamos que sí. Otra de estas reflexiones superficiales, porque ya digo que no pretendo que nadie se tome esto como una reflexión filosófica ultra profunda. De hecho no tengo ni puñetera idea de filosofía, ni de psicología, ni de nada, por si acaso. Pero otra reflexión muy al cuento de esto de... No, suelta, Coco, no. Vamos, venga, suelta. Otra reflexión de esta, que venía muy al cuento de la autoridad y del síndrome del impostor, es que todo esto en realidad está muy relacionado con la autoestima. Realmente no podemos darle todas las vueltas y todas las florituras que queramos, pero al final es una cuestión de autoestima, es algo que nace de la autoestima de uno mismo. Si uno no se tiene suficiente autoestima, evidentemente es cuando le van a surgir todos estos pensamientos, ¿no? A nadie se le ocurre pensar, o a nadie encuentra lógico. No, Coco, no. Vamos. No, Coco, no. Vamos. Nadie encontraría lógico pensar que una persona con muchísima autoestima tuviese síndrome del impostor. O sea, con autoestima de verdad. Otra cosa es falsa autoestima y que vaya aparentando cara al público que es súper bueno y que tal, pero que en el fondo no se lo crea, ¿no? Pero una persona que realmente tiene autoestima alta, y ojo que yo no lo tengo especialmente baja, pero bueno, es inviable que esa persona tenga síndrome del impostor o que tenga problemas de autoridad interno, ¿no? Siempre cuando hablo de autoridad me refiero a la autoridad interna, ¿no? A la autoridad frente a los demás no me importa nada, realmente. No tengo ningún interés en transmitir autoridad a los demás. Creo que eso, al final creo que es una derivación, ¿no? Una vez que tienes autoridad interna, es muy fácil proyectar esa autoridad hacia los demás. Pero como decía, todo esto nace al final de la autoestima, ¿no? Tener una autoestima baja, no tener la suficiente confianza en ti mismo, o no tomarte a ti mismo como referente, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de la autoridad o cuando hablamos del síndrome del impostor, evidentemente en otras personas sí que vemos esa figura de autoridad, ¿no? Si vemos en otras personas pues que tienen autoridad para hablar sobre algo, si que le concedemos esa autoridad por sus referencias, por su experiencia, por sus conocimientos culturales, entonces esa persona sí es un referente. Aquí la cuestión se trata de tenernos a nosotros mismos como referentes. Joder, ¿por qué no? ¿Por qué no iba a ser yo para mí mismo un referente en conocimiento sobre informática? O sobre, más que informática, yo en mi caso particular, sobre liderazgo, por ejemplo, ¿no? Que es algo también sobre lo que me gustaría hablar en algún vídeo. No tan reflexivo, simplemente mis opiniones sobre el liderazgo, sobre todo en el ámbito profesional, pero en la vida en general, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no iba a ser un referente? De hecho, en ese tema, por ejemplo, sí que me considero con autoridad suficiente para hablar, para opinar y para dictar, por así decirlo. Porque ahí sí considero que tengo valía, ahí sí considero que se me da bien, sí considero que lo hago bien en mi día a día. Así que eso se trataría de expandirlo a todas las demás áreas. Es complicado. Pero bueno, simplemente quería rematar con eso, ¿no? Con que todo esto al final es una cuestión de autoestima y que supongo que tal vez es lo que tendríamos que trabajar, aparte de todo lo que ya hemos dicho, de la constancia, de no enfocarnos en el destino, de equilibrar, hacer una balanza, no sé en qué porcentaje, no te iba a decir 50-50, pero realmente no estoy seguro si sería 50-50 entre la motivación con el viaje y la motivación con el destino. Bueno,
aparte de todos estos aprendizajes, pues también habría que trabajar mucho la autopercepción y la... joder, me salta. La autoestima. Así que no sé cómo podríamos trabajarla realmente en estos ámbitos, pero bueno, de hecho últimamente lo he estado medio intentando, ¿no? En alguna conversación así con amigos, ¿no? Que ya comentaba en el vídeo anterior que me costaba un poco integrarme, por decirlo de alguna forma, en las conversaciones, porque no me sentía con las suficientes referencias culturales, no me sentía lo suficientemente culto, podríamos decir. Pues ya en alguna conversación sí que he intentado aterrizar, ¿no? O participar un poco más, o separar la conversación y quitarle un poco de peso a la conversación de la parte teórica, vamos a decir, ¿no? De referencias culturales, referencias de política, referencias tal, y aterrizarlo un poquito más a lo mundano o a lo que yo conozco. Entonces, guay, supongo que esa es la línea. Me imagino que eso es lo que yo tengo que aportar, no lo sé. No me jodas que no he grabado. Bueno, pues este último tramo creo que no he grabado nada.